Bienvenidos a este seminario web de la Agencia Internacional de la Energía. Hoy voy a presentarles parte de nuestro trabajo sobre las estadísticas de carbón. Empezaremos con una introducción sobre la relevancia del carbón en el mix energético y sobre su importancia a nivel global. Lejos de desaparecer, el carbón mineral fue la segunda fuente más importante de energía primaria en 2015. El mundo sigue dependiendo del carbón, y esto es particularmente cierto en el caso de las economías asiáticas en vías de rápida industrialización, en las cuales el carbón es una fuente de energía esencial para el crecimiento económico. La contribución del carbón a la oferta total de energía primaria en el mundo en 2015 giró en torno al 28%. A pesar de que el carbón mineral es una de las maneras de generar electricidad más contaminantes y de que algunas regiones han intentado eliminarlo progresivamente durante los últimos años, la industrialización simultánea en otras partes del mundo han contrarrestado tales esfuerzos. En 2015, el mundo dependía del carbón para generar electricidad de manera estable y asequible, siendo responsable de un 39% de la generación mundial y, por tanto, la principal fuente de generación. Reconocer la importancia del carbón para ciertas economías es fundamental. China es un ejemplo notable del papel que desempeña el carbón mineral en el desarrollo económico, ya que este está profundamente integrado en su crecimiento económico. China es, con diferencia, el mayor consumidor y productor del mundo. El mix energético en la India también se ha desarrollado considerablemente desde el año 2000. Gracias a la industrialización y al intento de asegurar un suministro de electricidad fiable, adecuado y asequible, el carbón se ha convertido en la fuente clave de su generación. El carbón mineral es importante a muchos niveles. Hemos visto que es una fuente de energía fiable y asequible en muchos países. Es responsable de aproximadamente el 40% de la electricidad generada en el mundo. El 73% de la electricidad y el calor generados en China procede de carbón, y en la India este porcentaje se eleva al 75%. Aparte de la generación de electricidad, el carbón mineral tiene otros usos importantes en todo el mundo, siendo los más importantes la producción de acero y la fabricación de cemento. Y si nos preguntamos por qué el carbón se usa tanto en todo el mundo, la respuesta es que el carbón es barato y fácil de extraer. Es fácil de transportar y quemar. Y además el carbón es abundante. Hay en torno a 1 billón de reservas probadas repartidas por todo el mundo. Por todas estas razones, el carbón alcanzó en torno al 28% de la oferta total de energía primaria en 2015. Por supuesto, el carbón suscita problemas medioambientales, ya que es el principal contribuidor energético a las emisiones de CO2 y genera asimismo problemas de contaminación del aire. Pero existe un potencial de desarrollo e implementación de tecnologías de carbón limpias como la captura y el almacenamiento de carbón. A continuación, me gustaría presentarles el panorama estadístico de las tendencias del mercado mundial actual en el sector del carbón mineral, incluyendo datos provisionales de 2016. En estos gráficos vemos que la producción mundial de carbón disminuyó en 2016 en torno a 458 millones de toneladas. El mayor descenso en términos absolutos registrados desde 1971. Este descenso fue el resultado de una multiplicidad de factores. El más importante fue la fijación de cuotas para los días de explotación mineral en China. La producción de todos los tipos de carbón, carbón térmico, carbón coquizable y lignito, descendió en 2016. Al contrario, el comercio internacional aumentó en 2016, ya que las importaciones aumentaron un 1,5%, impulsadas principalmente por las importaciones en China, que alcanzaron un 25%, con respecto a los volúmenes de 2015. Mientras que en la India disminuyeron un 7,2%. Pese al descenso de las importaciones indias, China e India fueron en 2016 los dos mayores productores e importadores del mundo. El consumo de carbón en India aumentó un 2,1% en 2016, tras 18 años de crecimiento constante, mientras que el consumo en China descendió un 1,8% en 2016 y un 7,8% en Estados Unidos. Nuestras últimas estadísticas de carbón muestran que China todavía consume la mitad de carbón mundial pese a la estabilización de los últimos años. La información presentada en las diapositivas anteriores es el producto de la recopilación de datos sobre el carbón. Para que la recopilación de datos sea posible, es esencial conocer los distintos tipos de carbón y sus clasificaciones, así como algunos de los conceptos básicos que voy a explicar a continuación. Hay muchos tipos de carbón y lo primero que debemos distinguir es el carbón primario de los productos derivados del carbón, que son fruto de los procesos de transformación. Carbón mineral primario es un combustible fósil usualmente con la apariencia física de una roca negra o parda que consiste en materia vegetal carbonizada.
En esta categoría incluimos la antracita, el carbón coquizable, otro carbón bituminoso, carbón subbituminoso, el lignito, la turba y el esquisto y las arenas bituminosas. Combustibles derivados incluyen tanto los combustibles sólidos como los gases producidos durante el procesamiento y la transformación del carbón mineral. Los productos secundarios o derivados incluyen aglomerados, briquetas, el coque de coquería, el alquitrán de hulla y los productos de turba, así como los gases manufacturados. El carbón mineral primario también se distingue por sus características físicas y químicas. Estas características determinan el precio del carbón y su conveniencia para determinados usos. Cuanto más elevado sea su contenido de carbono, mejor será su calidad. Los carbones de mayor valor tienen niveles más bajos de humedad y de materia volátil, mejores cualidades de coquización y, por consiguiente, precios más elevados. La hulla se refiere al carbón mineral de poder calorífico superior a 24.000 kilojulios por kilogramo e incluye la antracita, el carbón coquizable y otros carbones bituminosos. El lignito se refiere a un carbón con poder calorífico inferior a 20.000 kilojulios por kilogramo. Dadas las múltiples clasificaciones del carbón, suele haber confusión a la hora de clasificar el carbón mineral primario, sobre todo en lo que respecta al lignito y al carbón subbituminoso. Según las recomendaciones internacionales de estadísticas energéticas, el carbón subbituminoso se considera en la categoría de lignito. Pero el carbón se clasifica no solo en función de sus propiedades físicas, sino también de sus usos. En esta clasificación, el carbón coquizable es conocido también como carbón metalúrgico, ya que es un carbón de una calidad suficiente para ser utilizado en la producción de acero. El carbón coquizable es principalmente usado en hornos de coque. El carbón de vapor, también conocido como carbón térmico, es adecuado para la producción de energía eléctrica. Este grupo incluye la antracita, otros carbones bituminosos y el carbón subbituminoso. El lignito queda generalmente excluido de esta clasificación. Ahora que ya conocemos los distintos tipos de carbón y las distintas clasificaciones, voy a mostrarles un diagrama de flujo de la cadena de suministro para que tengan una visión clara del mercado del carbón desde la producción hasta el consumo. La producción, el comercio y las existencias son los principales elementos en el lado de la oferta. La mayor parte de la producción del carbón primario ocurre en minas subterráneas o superficiales. Parte de la producción puede provenir también de la recuperación de carbón a partir de otras fuentes. En lo que respecta al comercio, el carbón es un producto fácilmente transportable a largas distancias, ya sea por barco o por tren. Debido a los considerables niveles de comercio de carbón, es importante para un país conocer no solo la cantidad de carbón importada o exportada, sino también el origen y el destino. Con respecto a las existencias, obtener datos detallados y precisos sobre las variaciones en las existencias de carbón es esencial para los analistas y responsables de políticas energéticas. Por el lado de la demanda, el consumo del carbón concierne varios sectores. El sector de la transformación, la industria energética dentro del sector energético o varios sectores del consumo final, industria residencial, incluidos aquí tanto los usos energéticos de los combustibles como los no energéticos. Veamos en detalle los sectores de transformación y energético. Existe una amplia variedad de plantas de transformación utilizadas para generar productos energéticos a partir de carbón. Algunas de estas plantas energéticas son plantas de electricidad y calor, donde el insumo es el carbón, por ejemplo la antracita o el resto de carbones bituminosos, que son transformados en electricidad, en calor o en ambos. Coquerías, cuyo insumo principal es el carbón coquizable, que es transformado en coque de coquería y en otros subproductos como el gas de coquería y el alquitrán de hulla. Altos hornos, donde el coque de coquería producido en hornos coquificadores puede utilizarse más tarde para producir acero, obteniéndose gases manufacturados como producto secundario. Plantas procesadoras de gas, que son instalaciones cuyo principal propósito es la manufactura, el transporte y la distribución de gas, y donde se produce gas de planta de gas. Y por último, plantas de licuefacción de carbón, donde el carbón se convierte en hidrocarburos líquidos. Una gran cantidad de carbón es transformada en un producto u otro. Hasta ahora hemos hablado de transformación y quiero mostrarles un ejemplo de coquerías. Lo que sucede en una coquería es básicamente un proceso de carbonización, en virtud del cual el carbón mineral es calentado a altas temperaturas en una atmósfera libre de oxígeno. Solo determinado tipo de carbón puede convertirse en coque, el carbón coquizable, que es el insumo de este proceso de transformación. El carbón coquizable es, por tanto, transformado en otro producto denominado coque de coquería. De este proceso resultan también algunos subproductos.
por ejemplo, el gas de coquería y el alquitrán de hulla. Los combustibles transformados en otra forma de energía deben ser reportados en el sector de transformación. Ahora, imaginamos que parte de los gases liberados se queman para calentar el horno de coque. En tal caso, los combustibles consumidos para respaldar las operaciones del sector energético deben ser consideradas como un uso propio de la industria energética. La recopilación de datos difiere si un país es miembro o no de la OCDE. En los países de la OCDE, las administraciones nacionales proporcionan datos a la AIE a través de los cuestionarios conjuntos AIE, Eurostat y UNECE. Las administraciones tienen la obligación de proporcionar datos e información a la Agencia Internacional de la Energía en razón de su pertenencia a la organización. En los países no pertenecientes a la OCDE, las administraciones no están obligadas a suministrar datos y la mayoría están basados en memorandos de entendimiento y publicaciones de compañías carboníferas. El cuestionario de carbón mineral cubre todos los combustibles fósiles sólidos y gases manufacturados. Contiene 4 tablas y 17 productos, 7 primarios y 10 derivados. La tabla 1 es la tabla principal y en ella deberán notificarse la oferta y el consumo. Está estrechamente relacionada con la tabla 4, en la cual deben reportarse todos los poderes caloríficos para las cifras declaradas en la tabla 1. Las tablas 2 y 3 contienen el origen de las importaciones y el destino de las exportaciones. En esta diapositiva aparece ilustrada la relación entre las tablas del cuestionario. Es fundamental que las cifras declaradas en cada tabla sean correctamente adicionadas y que los totales de las distintas tablas sean coherentes. Por ejemplo, dentro del cuestionario de carbón, el total de importaciones notificadas en la tabla 2, que es la suma de las importaciones de todos los países de origen, debe coincidir con la cifra total de importaciones notificada en la tabla 1 para cada uno de los productos. Y lo mismo vale para las exportaciones. No solo hay relaciones lógicas entre las distintas tablas de un cuestionario, sino también entre los cuestionarios. Por ejemplo, si se consume una determinada cantidad de carbón para generar electricidad, esto debe declararse en ambos cuestionarios, el del carbón y la electricidad, y las cifras deben ser consistentes. Veamos las tablas individuales con más detalle. Como hemos mencionado anteriormente, en la tabla 1 deben notificarse todos los flujos por los lados de la oferta y el consumo. Ahora voy a mostrarles un ejemplo sobre cómo declarar los datos de carbón en dicha tabla. Imaginemos que en nuestro país se produjeron 78 kilotoneladas de antracita. Se usaron 2.096 kilotoneladas de lignito en centrales eléctricas para generar electricidad. Y se consumieron 100 kilotoneladas de coque de coquería para producir acero. Como pueden observar, tenemos 3 elementos distintos: cantidad, producto y flujo. Para notificar estos datos debemos encontrar los flujos en cuestión en las filas de la tabla y los productos en las columnas y anotar la cantidad en las celdas correspondientes. Las tablas 2 y 3 se refieren a las importaciones de carbón por origen, país donde el carbón fue producido para su uso dentro del país, y en el caso de las exportaciones, país de consumo final. El motivo por el cual recopilamos las importaciones por origen y las exportaciones por destino es que la calidad del carbón y los productos de carbón puede diferir según el país, la región y la mina. La calidad del carbón se mide a través de su contenido energético o poder calorífico. Aplicando la misma lógica de la primera tabla, si queremos informar 10 kilotoneladas de carbón coquizable importado de Albania, tendremos que notificar la cantidad en la columna correspondiente al producto y en la línea de flujo correspondiente. Se necesita recopilar los poderes caloríficos de los distintos flujos, ya que estos pueden variar, y este es el cometido de la tabla número 4. Es importante también que estos flujos sean consistentes con el balance, ya que de lo contrario aparecerá una diferencia estadística durante la conversión en unidades energéticas. En otras palabras, no solo deben coincidir las cantidades físicas por los lados de la oferta y la demanda, sino que también el contenido energético. Para asegurarse de que así sea, los poderes caloríficos reportados deben conducir al mismo contenido energético en ambos lados, oferta y demanda. De nuevo, tenemos que identificar el producto, el flujo y los poderes caloríficos en nuestra tabla 4 y reportarlos debidamente. Una vez recopilados los datos a través de las distintas tablas, es preciso someterlos a un control de calidad que debe incluir
verificaciones aritméticas, gracias a las cuales se verifican sumas, totales y signos, y también la consistencia entre las tablas de un mismo cuestionario y entre los distintos cuestionarios. Verificaciones estadísticas, en las que hay que prestar una atención especial a las diferencias estadísticas y a la coherencia de la serie temporal. Verificaciones físicas, por ejemplo, comprobar los poderes caloríficos, comparar los balances físico y energético y verificar las eficiencias de transformación. Por último, comparamos con fuentes secundarias y nos aseguramos de que los datos están completos y nos cuentan la historia correcta. Como hemos visto, la recopilación y validación de datos no es una tarea fácil, pero es indispensable para elaborar políticas sensatas y tomar buenas decisiones comerciales. Recopilar datos estadísticos tiene un coste. Hay que encontrar un equilibrio entre el uso eficiente de los recursos y la recopilación de lo estrictamente necesario. Lo estrictamente necesario depende de las necesidades de los usuarios de los datos. Sin embargo, no será posible satisfacer todas las necesidades. Es importante observar los cambios del sector energético y limitar la recopilación a los campos más importantes. Hay que saber que, a pesar del coste, la falta de datos de calidad puede resultar finalmente mucho más costosa que la recolección de datos y actividades asociadas a ella. A la vista del importante papel de la energía en el desarrollo mundial, cabe esperar que la información básica en materia de energía esté disponible y sea fiable, pero esto no es siempre el caso, y hay varias razones que explican la disminución de la calidad de las estadísticas energéticas. La liberalización de los mercados energéticos, por ejemplo, tiene doble impacto en las estadísticas. En primer lugar, si en el pasado podíamos obtener información detallada a partir de una sola compañía de servicios públicos, ahora se necesitan cientos de encuestas de varios actores para tener una visión exhaustiva del sector. En segundo lugar, la competitividad del mercado conduce generalmente a cuestiones de confidencialidad que hacen más difícil la recopilación de información básica. A todo esto se añade la falta de recursos y la rápida rotación del personal. El objetivo de un sistema de recopilación es tener datos detallados y fiables en las distintas partes de la cadena de producción y consumo. Para ello, necesitamos una base jurídica, un mecanismo de notificación adecuado, un cuestionario, que sea lo más fácil de utilizar posible, una red de contactos, un calendario acordado. También necesitamos un mecanismo de difusión adecuado y es preciso asignar recursos adecuados para la recopilación y el procesamiento de los datos, y revisar metodología y procesos para anticiparse y adaptarse a los cambios de la situación energética. Veamos a continuación algunos ejemplos de métodos de recopilación de datos. Encuestas. Los países pueden recopilar datos directamente a partir de los proveedores energéticos o los usuarios finales. Por ejemplo, los Ministerios Nacionales de Energía o las oficinas estadísticas pueden obligar a los proveedores de electricidad a rellenar un cuestionario que contiene información sobre la cantidad de energía que han generado y suministrado. A través de las encuestas, los países pueden obtener datos relativamente precisos, pero este procedimiento resulta a veces demasiado costoso. La segunda opción son los datos administrativos, que son los datos recopilados con fines administrativos y pueden estar en manos del gobierno o de una empresa pública o privada y contribuyen a aliviar el peso de las encuestas, pero dependen de terceras partes, de modo que es necesaria una colaboración entre los responsables de políticas, administraciones y estadísticos. Existen algunas variables que deben ser objeto de medición más que de encuesta. Por ejemplo, los datos sobre consumo energético recopilados por medidores inteligentes, que pueden proporcionarnos información muy precisa. Por último, si no hay datos disponibles, estos pueden ser calculados. Por ejemplo, si un país carece de datos sobre la producción de gas de alto horno, esta puede calcularse a partir de la producción de arrabio, puesto que ambos valores están fuertemente relacionados. Nos estamos acercando al final de esta presentación, en la que hemos hablado del mercado actual en el sector del carbón, así como la recopilación y la validación de los datos sobre el carbón. A continuación, me gustaría hablar de los diversos usos de los datos. Los datos recopilados por la AIE se utilizan de muchas maneras distintas. Fuera de la AIE, los datos son globalmente usados por gobiernos, académicos, investigadores, analistas, inversores y otras asociaciones. Los datos se usan con varios objetivos: para evaluar la seguridad del suministro, para comparar los resultados de los distintos países, para evaluar la eficacia de las políticas y, sobre todo, para adoptar políticas sólidas y tomar buenas decisiones comerciales. Dentro de la AIE, el uso más importante de los datos estadísticos sobre el carbón es la publicación Coal Information de la AIE y las bases de datos asociadas.
También se usan para calcular los balances energéticos, las emisiones de CO2 y los indicadores de eficiencia energética. Otro de los usos es la de llevar a cabo análisis y realizar proyecciones, como por ejemplo para la elaboración del World Energy Outlook, una de las principales publicaciones de la AIE. Las estadísticas más utilizadas están disponibles para todo el mundo en un libreto fácilmente accesible, Keyword Energy Statistics, y en la aplicación móvil asociada. Muchas gracias por su atención. Si desean más información sobre las estadísticas energéticas de la AIE, disponemos de muchos recursos útiles. Más abajo encontrarán el enlace para acceder a nuestro manual de estadísticas energéticas, una guía exhaustiva disponible en 10 idiomas. También pueden visitar el sitio web Estadísticas de la AIE, que contiene una enorme cantidad de recursos como cuestionarios, glosario y documentación relacionada con nuestras metodologías de recopilación de datos. Además, pueden echar un vistazo a las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas para las estadísticas energéticas, que proporcionan un marco metodológico.